Esta noche en Corte 35 tenemos a Reyes Lomán, quien es misionero cristiano en Uruguay. Reyes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y es un gusto, un placer estar aquí contigo, con ustedes. Platicando, siempre iniciamos el programa conociendo la infancia de nuestros invitados. Yo sé que tuviste una infancia un poco difícil, perdiste uno de tus padres. Platícanos cómo eran esos años, qué recuerdas de ese tiempo y cómo eras tú. Bueno, lo único que puedo recordar muy poco es de mi mamá. Como bien decías, perdí a uno de mis padres, fue mi mamá, a los 7 años. Ella, por circunstancias de la vida, de su salud, tuvo un infarto y murió. Y bueno, mi papá nunca estuvo cercano, nunca estuvo en casa, era una persona alcohólica. Y la que nos estuvo cuidando, la que nos sacó adelante, fue mi madre, sería mi abuela paterna. La abuela, la mamá de mi papá, fue la que nos ayudó, nos sacó adelante, nos dio un estudio conforme a sus fuerzas, conforme a lo que ella, en su esmero, pudimos tener secundaria. ¿Ella qué te decía? ¿Ella cómo la recuerdas? Yo siempre la recuerdo como alguien que me inculcó valores, que me inculcaba educación, siempre me enseñó muchísimo eso, el por favor, el gracias, recuerdo muchísimo. Y me sirvió mucho para poder salir adelante, ¿no? Pero siempre me hizo falta esa figura paterna, que a pesar de que estaba ausente, y la materna pues obviamente no la tenía yo, ¿no? Pero ella en sus fuerzas pudo sacar adelante, pero sí recuerdo que siempre me enseñó valores, me enseñó respeto, me enseñó educación, y eso es lo que recuerdo mucho de ella. Yo sé que naces en Puebla, después de esta etapa empiezas a crecer, y me platicabas que te dedicaste y empezaste a trabajar en una panadería. Sí. ¿Cómo eran esos días? Yo sé que los panaderos a veces se dedican mucho en la noche de hacer lo que es la torta para que al otro día se pueda repartir en la ciudad. ¿Qué recuerdas de esos tiempos? Sí, bueno, como te decía, estudié la secundaria, la terminé, pero después me metí al oficio de la panadería. Estuve trabajando por mucho tiempo. Me gustaba porque veía yo dinero. Y bien dices, ¿no? Es muy sacrificado el oficio, de noche, a veces hay que doblar doble turno cuando nos llega algún trabajador, hay que hacer doble turno, pero fue muy bueno, aprendí muchísimo allí del oficio, pero así mismo como tenía yo el dinero, te mencionaba yo, pues igualmente lo utilizaba yo para cosas indebidas, ¿no? Pues siendo joven, adolescente, me iba yo a los bailes, me iba yo lo gastaba yo, lo malgastaba totalmente el dinero que yo percibía, ¿no? En vicios, con los amigos, y así fue como fue mi adolescencia y gran parte de mi juventud. Ok, después ya esta parte de la juventud, conoces a una persona importante en tu vida, ¿quién es ahora tu esposa Erika? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo fue la primera vez que la vistes? ¿Cómo se enamoraron? Nosotros tuvimos un pequeño acercamiento cuando ella tenía 12 años y yo tenía 15 años de edad, como una pequeña amistad. Y después nos dejamos de ver por muchos años. Y yo cuando cumplo 20 años de edad la vuelvo a encontrar. Y por circunstancias de la vida la encuentro justamente andando en la calle, cruzamos. Hola, ¿cómo has estado? Y nos saludamos y desde allí empezamos a salir. Oye, te invito a salir tal día, ok. Y empezamos a salir y a los 3 meses de estar saliendo nos decidimos, realmente en ese momento fue juntarnos, ¿no? Fue unirnos así en unión libre. Y yo tenía 20, ella tenía 18 años. Fueron 5 años de matrimonio, por decirlo así, hasta que cuando cumplimos 25 años, yo y ella tenía 23, llegó Cristo a nuestras vidas. Pero bueno. Y tuvimos a nuestra primera hija al año siguiente, y nosotros llegamos a Cristo cuando ella tenía 4 años, y nosotros teníamos 5 años de estar juntos, mi esposa y yo. Obviamente un matrimonio totalmente de cabeza, totalmente mal, mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Sobre todo de parte de ella, ¿no? Hacia ella, ¿no? Pues mi actitud, mi comportamiento, pues era yo totalmente un hombre silvestre, criado, porque así fui criado, nunca tuve una imagen paterna de cómo cuidar a la esposa, de cómo velar por ella, ¿no? Y eso influyó mucho a que esos primeros 5 años sin Cristo fueron terribles, ¿no? Y sobre todo de parte hacia ella, ¿no? Hacia mi esposa. Llega Cristo a nuestras vidas, fue un cambio radical, empezamos a venir a Amistad de Puebla, a la Hacienda, empezamos a congregarnos como familia, empezamos a asistir a reuniones de hogar, automáticamente nos metimos de lleno. Y el Señor, en su infinita gracia, a los 6 meses nos ponen como maestros de reuniones de hogar, y empezamos a crecer en este lugar, y
y empezamos a participar de muchos eventos realizados aquí en Amistad de Puebla. Reyes, me gustaría ahondar un poco sobre tu familia, sobre tu esposa, tus 2 hijas, ¿cómo son ellas? ¿Cómo las podrías describir? Wow, mi esposa es inclusive todavía ayer comentando con ella por la noche, estábamos platicando, charlando, digo, de veras, y ella ya se los puede decir tal vez en alguna otra ocasión, digo, de veras yo estoy feliz, yo estoy contento de haberte escogido desde un principio, de haberte elegido, yo sé que era el plan de Dios que nos uniéramos, tal vez en un momento mal, en un momento de circunstancias difíciles, pero nos unimos, ¿no? Y vimos la gracia, la mano de Dios en nuestras vidas y nos restauró, ¿no? Y pudo restaurar nuestro matrimonio que estaba al borde del fracaso, lo restauró. Tenemos a alguien muy fuerte que está a nuestro favor, que es Dios, ¿no? Y que Él es el que hace que a través de volver a comunicarnos, de volver a ver nuestras diferencias, a solucionar, vemos cómo hay un cambio en nuestro matrimonio. Y como mencionabas, mis hijas, digo, yo estoy feliz con ellas, están estudiando. ¿Cómo se llaman? La mayor tiene 17 años, se llama Reina, y la menor se llama Ruth, tiene 11 años. Pero yo veo cómo igualmente han sido parte de todo esto, porque como familia empezamos a servir también a Cristo, nos involucramos, y han sido muy metidas, han sido una parte fundamental, inclusive en el mismo ministerio, para poder alcanzar, para poder tener más contacto con otras familias, a través de ellas con sus amistades de amigas, a través de mi hija, la menor, con los niños, con las niñas, tener un acercamiento con las familias, ¿no? Dios realmente cuando influye en la vida de una familia hay un cambio y siempre ese cambio es para bien, ¿no? Y aunque hay luchas, hay pruebas, pero cuando nosotros realmente nos tomamos de Dios, vemos cómo siempre Dios actúa a favor de nosotros, a favor de la familia y podemos siempre salir adelante. En ese cambio que platicas, como comentabas muy bien, ya estabas trabajando en el ministerio y algo que me llama mucho la atención es un suru verde con el que viajabas. Platícanos ese sur a dónde te llevaba contigo, con tu familia, a la sierra. ¿Qué es lo que pasaban en esos años, pues los primeros años tal vez de tu ministerio? Nosotros empezamos a servir, como te comentaba, desde que empezamos como cristianos. Tenemos 13 años metidos de lleno con el Señor. Empezamos a servir en la Amistad de Puebla y después nosotros sentimos de parte de Dios viajar y participar con Alfredo González, en la Amistad del Valle. Y allí nació en nuestro corazón el deseo de ir por las almas, por los perdidos. Por 2 años continuos estuvimos yendo a la Sierra Norte de Puebla, todos los fines de semana. Y bien decías, en un suru verde, el cual lo pude adquirir 0 kilómetros nuevo en el 2007 y lo agarré para eso, para el ministerio, para extender el reino de Dios. Lo metimos en ese surito, cuando había tormenta, lluvia, neblina, el clima es diferente en la Sierra Norte de Puebla. Cuando estaba todavía más rústico el lugar, ahora ya vemos que ya hay más prolijidad, ya vemos que ya hay, me comentaban que ya hay carreteras más pavimentadas y es más rápido el acceso a la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Pero nosotros cuando nos tocó ir todavía estaba todo empedrado, mucha terracería y así metimos el suru, ¿no? Eso sí recuerdo que nunca nos dejó el suru. 250 kilómetros de ida, 250 kilómetros de venida. Y gracias a Dios, a través de esa herramienta que Dios nos dio, pudimos levantar una obra la cual continúa con este matrimonio que nos acompañaba, ahora son los pastores de ese lugar, y continúa hoy en día, continúa esa obra, se llama Amistad de San Martín Ixtepec. ¿Tienes alguna anécdota de estos años en la sierra, en algún otro lugar que te haya marcado, que recuerdes? Algo que yo recuerdo es la forma de vivir de esa gente tan humilde, y sobre todo de que ellos hablan dialecto. A veces era difícil comunicarse con nosotros que hablamos el español o castellano. Y me acuerdo cómo a veces su forma de dar de ellos, aunque vivían de una forma muy precaria, muy austera, a lo mejor hasta podríamos decir de una forma paupérrima totalmente, sin una cama, sin una mesa, sin una silla, pero con qué corazón nos invitaban a su hogar, a su casa, y nos ofrecían aunque sea un plato de frijolitos, y siéntense, pues sentarnos en el piso con las piernas cruzadas y así, y no nos daban ni la cuchara, sino nos daban el plato y así la tortilla y a sopear el plato, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de eso, de cómo la gente, a pesar de que vivía de esa condición, tenía un corazón dadivoso y un corazón agradecido, porque sabían que nosotros íbamos porque queríamos mostrarles un camino diferente. Obviamente les llevábamos alimentos, les llevábamos ayuda,
Cuando podíamos, se les podía llevar en diciembre que las frazadas o los harapes o ropita. Pero a ellos les encantaba que fuéramos para que oráramos por ellos, para que oráramos por su familia, para que oráramos por sus necesidades, ¿no? Y nos abrían las puertas de su jacalito, de su choza, y wow, nos sentaban y nos daban de comer gustosos un plato con frijolitos y con tortillas. De eso me acuerdo mucho, su corazón desprendido. Bueno, como bien decía yo desde un principio, siempre queríamos servir, alcanzar las almas. Escuchaba yo hablar a los misioneros y wow, digo, wow, Dios, ojalá algún día nos dé la oportunidad, ¿no? Juntamente con ir a la sierra, ir y venir continuamente estos 2 años a la sierra, hicimos un instituto bíblico. Mi intención siempre fue, mi corazón y mi esposa y yo lo sabíamos perfectamente, era de saber más de ese Dios del cual estábamos experimentando, conociendo y del cual estábamos transmitiendo a la gente, ¿no? Estudiamos instituto bíblico, estudiamos el CLM. Allí es cuando nos dimos cuenta que estábamos en el lugar correcto. Y en una predicación anterior yo decía, estábamos en el lugar correcto, con los locos, con aquellos que realmente tienen el deseo de cambiar y ser diferentes y ser radicales por Cristo. No ser legalistas, no ser fundamentalistas, sino meternos realmente en ese Dios y experimentar ese Dios vivo. Allí es donde pudimos realmente entender cuál era nuestro llamado. Y nació bien decías, esa semilla se puso de ir a las naciones. Y siempre fue Sudamérica, siempre fue Sudamérica. En un principio queríamos ir a Perú, pero se nos empezaron a cerrar las puertas, investigamos acerca de la nación y no se daba nada por ese lado. De momento nos sale una luz por ahí, una de las naciones más pequeñas de América Latina, pero la nación menos evangelizada, y es Uruguay. Y empezamos a orar, empezamos a investigar, a informarnos acerca de su cultura, de sus tradiciones, de su forma de vida, y nos dimos cuenta cómo Dios empezaba a enfocar hacia esa nación, hacia el Uruguay, hacia esa tierra, ¿no? Vemos cómo realmente su porcentaje de cristianismo es muy bajo, muy escaso. Es una nación que se autollama como una nación atea, pero ya estando allá nosotros pudimos percibir que hay otro tipo de corrientes muy fuertes de religión y de filosofías humanas, muy fuertes, muy apegadas a la sociedad. Eso ya nos pudimos dar cuenta estando allá, ¿no? Pero nació eso bien, hablando bien de Uruguay, hace 4 años, los cuales estuvimos orando, y hace 3 años, en el mes de mayo, hace 3 años, bien que recuerden, en el 2012, hicimos nuestro primer viaje de exploración al Uruguay por 20 días. Conocimos un matrimonio ahora a través de las redes sociales, un matrimonio pentecostal, con el cual estamos muy agradecidos. Y nos invitaron ahí a ese lugar, a quedarnos en su hogar, en su casa, a participar en su iglesia durante esos 20 días de exploración que hicimos mi esposa y yo. Regresamos y a los 8 meses partimos ya como familia. Mis hijas, mi esposa y yo ya partimos como familia. En el 2013 ya fue. Y ahora tenemos 2 años, 4 meses allá en esa tierra del Uruguay. ¿Cómo eran esos primeros días? ¿Qué te decía tu familia las primeras semanas, tu esposa, la ciudad, el país? Pues cuando nosotros regresamos del viaje de exploración, mi esposa y yo, regresamos impresionados, y no te lo voy a negar, con miedo en el corazón, porque la primera impresión que tuvimos al pisar la tierra del Uruguay es el costo de vida. Nos espantaba, nos asustaba ver el costo de vida, que es 3 veces más que en México, y sí pueden consultar que realmente la nación más cara de América Latina es el Uruguay. Eso nos asustó y nos metió mucho miedo. Y obviamente al comentarlo con la familia, al comentarlo con los amigos, están locos, ¿qué van a ir a hacer allá? ¿Para qué vas a llevar a padecer a tus hijas a esa tierra? Que como comentas, su situación económica es así, los alimentos están así de costo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer allá? ¿A qué se van? La familia sobre todo, ¿no? El ministerio sabemos perfectamente que nuestros líderes siempre apoyándonos, siempre motivándonos, siempre orando, siempre vamos, si es de parte de Dios, Dios va a abrir las puertas. Siempre el ministerio, los líderes siempre estaban a favor, ¿no?, de lo que Dios quería hacer a través de nuestras vidas. Pero la familia, de parte de mi esposa y mi propia familia, nos veíamos, sobre todo mis hermanos, nos decían, ¿qué van a hacer allá? ¿Y para qué vas? No, mejor quédate acá. Si están haciendo algo en México, mejor continúen acá con la obra, con lo que estén haciendo, ¿no? Pero sí hubo una resistencia, no pequeña, sino yo creo que más grande sería, ¿no? Fue una gran resistencia por parte de la familia. ¿Qué van a hacer allá? ¿Qué vas a llevar a padecer a tus hijas?
Eso fue algo que tuvimos de experiencia con la familia. Yo sé que algunos tenían pensado estar en Montevideo, que es la capital, pero en cierta forma se dirigieron a una ciudad que se llama Maldonado, es una ciudad turística, como comentabas. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Dónde viven? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo se vive ahí? Sí, cuando nosotros nos fuimos ya totalmente hace 2 años, 4 meses, totalmente a radicar al Uruguay, nuestra intención siempre fue radicar en Montevideo, en la capital. Pero sabemos que cuando nos metemos en los planes de Dios, dice, no, Dios hace las cosas diferentes, yo quiero que se haga mi voluntad y así quiero que se haga. Todas las puertas nos fueron cerradas en la capital, en Montevideo, consultamos muchísimos apartamentos, casas, jacales, de todo consultamos, nada es nada. Hasta por ahí, cuando después de haber estado ya un mes, el primer mes allá en Uruguay, en el diario, en el periódico pudimos ver un teléfono de un apartamentito pequeño, con un solo dormitorio, con un comedor y una salita chiquita, de ahí, con el que lo estaban alquilando. Y dijimos, creo que es este. Llamé por teléfono y me dijo el hombre, el que lo alquilaba, sí, véngase para acá. Obviamente se dio cuenta que no éramos de allí, con nuestro acento, que éramos extranjeros. Y me dice, ¿de dónde sos vos? Y le digo, no, soy mexicano. No pasa nada, vénganse para acá, viajen a Maldonado y vénganse con sus valijas, porque le comenté, ¿sabe qué? Vengo con una esposa, vengo con petacas y necesito un lugar donde habitar, donde vivir. Me dice, sí, vente, tengo esta casita, adelante. No conocíamos, nunca había ido a Maldonado, a la ciudad de Maldonado, está a 120 kilómetros de la capital, Montevideo. Y con el temor, habíamos llegado a Uruguay como familia y ahora viajaba a una ciudad que nunca habíamos ido, la cual no habíamos explorado. Y tomamos, nada más preguntando cómo llegar, y ya tomamos el camión, nos dirigimos a la ciudad de Maldonado. Este hombre, wow, también muy agradecido estoy con él y sabemos que fue Dios quien lo puso. Nos fue a buscar a la terminal de autobuses en su auto, con nuestras valijas, con mi familia. Me vio y me dice, ¿te vienes con toda la prole? Le digo, sí, aquí estoy. Empezamos a charlar, tengo una muy buena amistad con él hoy en día. Nos alquiló ese apartamentito y así es como llegamos a Maldonado, donde ya tenemos ya 2 años ya totalmente establecidos en la ciudad de Maldonado, en Uruguay. Yo sé que México y América Latina y tal vez el mundo se fijaron mucho en el presidente que acaba de salir, Mujica, por la parte de la austeridad, la lucha por la anticorrupción. También algo que llamó mucho la atención es la parte de la legalización de la marihuana en específico. Y como comentabas, la ciudad es muy cara, también es muy bella para vivir. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo son los uruguayos? ¿Cómo es el ambiente social? ¿Ellos cómo se expresan? ¿Cómo son ellos? Bueno, totalmente su idiosincrasia es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Y sí, bien dices, el presidente Mujica es bien visto en toda América, o fue bien visto en toda América Latina, pero allí, estando allí, te das cuenta que la percepción acerca de su presidente era totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente la sociedad lo ve como a alguien, como un presidente que no hizo y que no cumplió lo que dijo para el Uruguay, ¿sí? Y eso hace que totalmente allá la imagen de Mujica es diferente a la que nosotros tenemos. Y que sí es cierto que era un hombre que vivía muy austero, que es un hombre que vive con mucha... dando el 90% de su salario a instituciones de beneficencia. Eso es lo que yo tengo entendido. Y anda en su bochito. Pero así como tiene cosas buenas, hay cosas que no hizo para el bienestar de su nación, ¿no? Obviamente él estuvo a favor de todas estas leyes, del aborto, el aborto es legal, él estuvo a favor acerca del matrimonio gay, y estuvo a favor de la legalización de la marihuana, ¿sí? Y hoy totalmente ya está a su venta. Ahora todavía, yo recuerdo todavía antes de venir a México, que estaban viendo de la forma de distribuir la marihuana, ¿no? Y una de ellas es a través de las farmacias. Es a través de las farmacias que piensan distribuir la marihuana, ¿no? Y va el consumidor, se registra con la cédula uruguaya, se registra, y así es como puede acceder a su porción mensual, porque les van a dar una porción mensual a cada consumidor, ¿no? Es todo un tema, yo veo, y ellos inclusive lo han dicho, los que propusieron o promovieron esta ley de la legalización de la marihuana, yo veo que todavía hay muchas lagunas, su ley tiene muchas lagunas, como que veo que no saben también cómo hacer las cosas, cómo meterla, inclusive el gobierno ha hablado de plantar marihuana de calidad y venderla y así detener el narcotráfico, porque entra mucha marihuana del Paraguay,
pero hay muchas lagunas todavía que yo veo y que ellos mismos también lo dicen, ¿no? Hay lagunas en su ley en esto de la legalización de la marihuana, ¿no? Y ya en todo este aspecto, ¿cómo comparten el evangelio ya los uruguayos? ¿Cómo es su estrategia? Ellos que comentan, ¿qué les dicen? Bueno, como comentamos en un principio, es una nación que se autollama atea, ¿no? Pero nosotros al estar allí nos dimos cuenta que hay dos religiones muy fuertes, sobre todo una que le podemos llamar religión, que es la religión Umbanda, que sus raíces están en África, llegaron al Brasil, y de Brasil, como tiene frontera con el Uruguay, se llegaron y se establecieron en ese lugar. Una religión que veo muy fuerte y que veo que mucha gente participa en ese lugar, en la religión Umbanda. Pero veo algo muy fuerte también, que participan de una filosofía que conocemos muchos de nosotros, inclusive hay turismo, lo pueden buscar en turismo por internet en Uruguay, y sale el turismo masónico, donde te llevan a lugares históricos, donde hubo personajes históricos, todo lo referente a lo que tiene que ver con la masonería. Y vemos que está muy fuerte también arraigado eso en ese lugar, ¿sí? Y nosotros, nuestra estrategia como familia ha sido algo muy similar que hacen, yo creo que los demás misioneros, que es el 1 a 1, ¿no? Obviamente nuestra imagen como mexicanos no es muy buena en Sudamérica, porque nos ven como los pillos, como los villanos, como los narcos, los secuestradores. Y es una imagen con la cual yo tuve que batallar mucho. Y aún sigo batallando cuando conozco a alguien. Wow, ¿vos de dónde sos? Mexicano. Y veo como que me quieren dar la vuelta y como que... Ya después entendí por qué, ¿no? Y comentábamos hace un momento también de cómo cuando entre ellos se hacen alguna tranza, cuando entre ellos se hacen alguna maldad, se ofenden, su frase es: no me mexicanés, ¿no? Y es terrible batallar con ese tipo de mentalidad que tienen, ¿no?, hacia nosotros, ¿no? De que nos ven con eso, de que somos pillos, somos villanos, somos los malos. Y eso ha sido también una puerta, una barrera, ¿no? Pero gracias a Dios, con el 1 al 1, a través de mis hijas, amistades, amigos, amiguitas que van a casa, wow, qué linda familia, wow, qué lindos mexicanos, ¿no? O a mi hija, la mayor, le dicen la Meji, la Meji, la Meji. Va, Meji, ¿cuándo nos invitas a tu casa con tus padres? Y eso ha servido mucho, el testimonio, ¿no? El ejemplo que hemos dado como familia, ¿no? Porque podemos ver cómo la gente, el uruguayo es frío, es muy seco en sentimientos. Vemos que hay mucha... Yo puedo percibir más allá, aunque también aquí en México lo podemos ver, pero yo puedo percibir que hay mucha disfunción en las familias, totalmente. Familias disfuncionales, pero muy, muy fuerte, que se puede sentir y percibir eso. Nos ven a nosotros como familia unida, nos ven a nosotros como una familia diferente, y eso tal vez les llama la atención. Sabemos perfectamente que es el Señor, ¿no?, en nuestras vidas, ¿no? Y que eso ha hecho que podamos mezclarnos con ellos, tener amistades, tener amigos, y contagiarles un poco de nuestra alegría, porque somos alegres, el mexicano es alegre, es feliz, y a pesar de que a veces vivimos con situaciones difíciles aquí en el país, con crisis y tantas cosas, pero el mexicano es alegre. Hablabas de la alegría, pero también yo creo que, o quizás ha habido días malos o días no tan buenos en el Uruguay. ¿Tienes alguna anécdota de algún día que tal vez digas? Wow, sobre todo los primeros meses. Los primeros meses fue cuando viajamos nosotros como familia, establecernos. Esos 3 primeros meses estando ya, sobre todo ya en la ciudad de Maldonado, en ese apartamentito pequeño que me alquilaron, que te comentaba, fueron totalmente de escasez, de no tener ni para comer. Ahí pudimos experimentar la escritura de la viuda, de la harina y el aceite, y pudimos allí nosotros hacer y poder, ¿cómo decir?, poder fabricar la famosa torta frita uruguaya, que está hecha a base de eso, de harina con aceite, y se fríe en una grasa especial que aquí en México no la hay, y se fríe una grasa especial y sale una torta frita así como masa de molote que conocemos aquí en México, sale muy rica, muy exquisita, y eso es lo que desayunábamos y cenábamos durante esos 3 meses mi familia y yo. Harina con aceite, mientras no nos faltara la harina y el aceite, en esos 3 meses podíamos desayunar, podíamos comer o podíamos cenar. Y con el famoso dulce de leche uruguayo, y así sabía exquisito. Esos fueron 3 meses de escasez y fueron 3 meses de experimentar un Dios diferente, de saber de que sí había momentos de desánimo, pero no de lamentación. Sabíamos perfectamente, wow, que algo iba a venir, algo iba a suceder, ¿no? Pero
decíamos, vamos adelante, vamos a continuar, a establecernos, a poder buscar realmente un lugar más fijo, a poder comer, sobre todo como ellos comían, ¿no? Pero esos 3 meses fueron muy difíciles de escasez en los alimentos, en los cuales yo pude darme cuenta que mis hijas nunca se quejaron, nunca me dijeron, papá, ¿para qué me trajiste a sufrir? ¿Para qué me trajiste si iba a haber escasez económica? No, nunca. Al contrario, ellas estaban con nosotros. Hijas, hasta aquí se terminó la torta frita. Mañana vamos a hacer más porque ya no podemos ir al almacén porque nos quedaba 4 kilómetros de caminata y 4 kilómetros de regreso. Nos quedaba retirado ese apartamentito. Y tenemos que ir caminando y regresar caminando por los alimentos. Sobre todo por esto, por la harina y el aceite. Y la grasa que era especial para freír. Y vimos cómo Dios nos proveyó y eso nos sirvió mucho de experiencia de ver cómo hemos aprendido a vivir en la escasez. Y ahora no podemos decir que tenemos abundancia, pero ya sobre todo el último año ya en Uruguay ya no nos quejamos. Siempre podemos decir, wow, tenemos esto, podemos comprar aunque sea arrocito, papita frita, un kilito de carne, y fue diferente, sobre todo el último año, ¿no? No abundancia, pero sí pudimos vivir ya conforme vive el uruguayo. Una pregunta importante, yo sé que hablabas al principio de que la figura paterna no la tenías, ahora que eres padre, ahora que tienes 2 hijas, ¿cómo ves a Dios en tu vida? ¿Cómo se te refleja Él? Wow, algo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo me di cuenta que es el mejor padre, ¿no? Fue el mejor padre, fue el que siempre me llenó de amor, me llenó de cariño, me llenó de muchas cosas que me faltaban en mi interior. Y eso es lo que yo busco ahora mucho con mis hijas, de darles siempre ese amor de padre que yo no tuve, el padre físico, pero que ahora tengo ese padre espiritual, ese Dios poderoso que tengo ahora como padre, y que también les intento de transmitir sobre todo a ellas, a mis hijas, ¿no? Y cuando puedo me las abrazo y me las beso a las dos, a la Reina y a Ruda, las abrazo, las beso, las lleno de amor, las lleno de tener ese contacto, esa comunicación con ellas, ¿no? Porque es algo que me hizo falta mucho, ¿no? Y que ahora, gracias a Dios, yo siento y me creo una persona libre por la gracia y por el amor de Dios, me creo una persona libre. Y que a través de ese amor que Dios me dio y me llenó, ahora yo puedo transmitir no solo a ellas, a mis hijas, sino a los chicos, a la gente, a los niños, a aquellos que vienen, pueden transmitir ese amor de padre, ¿no? Que es el amor que yo no tuve físicamente, pero ahora que tengo con el Señor. Pues Reyes, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos dejado conocer de tu vida, tu experiencia allá en Uruguay. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Expande.